Hemos hablado suficiente de el nuevo secretario de Estado, el señor Anthony Blinken, quien ha expuesto sus puntos de vista de lo que será la política exterior de la nueva administración, sus puntos de vista con relación al Asia, Europa y América Latina. Para los observadores expertos, Blinken es un veterano, es un diplomático experto con un plan muy claro y decidido. Pues bien, ahora que, digamos, un profesional o un experto veterano llega, ¿qué podemos esperar los venezolanos de los intentos de restaurar la democracia por parte de la nueva administración? Leíamos un artículo publicado en el Nacional de Caracas, el nuevo juego de la oposición para restaurar la democracia en Venezuela. El autor del artículo es Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends en la ciudad de Washington. Antonio, gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias, César Miguel, por la invitación. ¿Qué planteas en el nuevo juego de la oposición para restaurar la democracia? ¿Por qué la nueva administración significa para el nuevo secretario de Estado significa un replanteo para la oposición venezolana? Porque la política de la nueva administración de Joe Biden plantea un cambio de la política de máxima presión que venía aplicando Donald Trump y Ujú. la política de ahora de la nueva administración que busca es más bien un esfuerzo multilateral para ir a una negociación y a unas elecciones en Venezuela. Entonces, eso replantea, porque cuando vemos la máxima presión, al no haber obtenido la salida de Maduro, entonces se abre de nuevo ir a una mesa de negociación y eso plantea por ambas partes que tiene que sentarse a buscar ese camino, esa hoja de ruta. Y en el otro que es importante es que es un esfuerzo con multilateral, quiere decir con la Unión Europea. Entonces van con un esfuerzo conjunto para buscar eso. ¿Por qué? Porque la democracia en Venezuela adolece de legitimidad de origen y legitimidad de acción. En legitimidad de origen tenemos la elección de 2018 de Ujú. Maduro y el 6 de diciembre de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que el planteamiento hoy, lo podemos tomar más por el lado de la Unión Europea y por lo que Maduro viene planteando, es ir a legitimar unas elecciones de gobernadores y alcaldes que se deben efectuar a finales de este año. Entonces, es decir, bueno, esta elección que viene, juguémoslas dentro de las reglas de la democracia con observación internacional. Por supuesto, hablan de negociación porque hay que nombrar un nuevo CNE y Ujú. posiblemente un nuevo TCJ. Entonces, esta es la jugada que está planteando. Entonces, ¿qué tiene que hacer la oposición? Primero, estar unida, ¿no? Eso es el primer planteamiento. Si no hay unidad de acción y de propósito, va a ser muy difícil porque la Unión Europea, que lo estamos viendo ahorita, que es la que tiene un poco más la voz cantante, no tiene un interlocutor único para esa negociación. Entonces, ¿qué ocurre? Que si no vamos primero, lo primero que se requiere es eso, después le plantea eso a la oposición, después le plantea si vamos realmente a una regionales y de alcaldes o vamos a lo que realmente los 60 países han cuestionado como procesos que no fueron legítimamente, no son legítimamente de origen, que son la presidencia de Maduro o la Asamblea Nacional. O sea, ¿cuál es la que Sí. vamos a priorizar? Hay un hecho cierto. Maduro ha logrado quedarse en el poder. De hecho, tuvo el tupé de decir derrotamos a Trump, como si él hubiese votado en Estados Unidos. Pero lo que quiso decir, evidentemente, es Trump salió de la Casa Blanca y yo sigo aquí en Miraflores. Y hubo un tiempo donde contra lo que representaba Maduro había un consenso en la oposición. Había una misma directriz. Hoy por hoy, Maduro también podría decir, he derrotado a la oposición porque no tenemos una oposición, tenemos varias oposiciones y algunas con posturas sumamente incómodas y contradictorias entre sí. A ver, desde el exterior, ¿cómo se ve esa
circunstancia tan extraña. ¿Qué es la oposición hoy en día en Venezuela, vista desde fuera? Desde fuera podemos ver tres grandes sectores. El sector que ve nuevamente que hay que rescatar el voto para poder insertarse dentro de la lucha política dentro del país, que podríamos llamar que viene un grupo y ya participó en la elección del Parlamento y que está dispuesto a ir a las elecciones de gobernadores que empiezan a sumarse. Está el grupo que el sector que cree que debe haber una validación de los poderes, tanto de Maduro como de la Asamblea Nacional, y eso está más representado por lo que se conoce como el interinato, la figura que ha venido manteniendo, y está el grupo, el sector que cree en la responsabilidad de proteger, que es un poco que cree que la solución es más una intervención humanitaria con fuerzas armadas del extranjero. Entonces, si podemos ver, son esos tres grandes grupos, si uno quisiera verlo. Por supuesto, está la sociedad civil, que tendría que también un rol, pero si lo vemos en las fuerzas políticas, yo veo que hay esos tres grandes grupos. Y ahí hay que sentarse a buscar un hilo conductor, porque con esos tres sectores, si no se logra, por ejemplo, vamos a suponer que no vayamos a ir a la negociación, no va todo unido, el sector que va a participar en la solución, que parte de la Unión Europea y lo mismo Estados Unidos va a acompañar, que es una elección en Venezuela, que Maduro no está llevando. Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez que se dé esa elección, que puede ser al final de este año, nosotros de alguna manera estamos dándole que Maduro siga en el poder en sus funciones hasta el 25, cuando le tocaría entregar si fuese una elección en contra de él, o el 22 si se haría una elección, un referendo revocatorio a su mandato. Entonces, por eso es que hay que desde ahorita ya temprano tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque una vez que tú desmonte el gobierno de Juan Guaidó, que ha venido sucediendo, desmoronándose algunas posiciones, tú empiezas a perder posición internacional, empiezas a perder las posiciones. Por ejemplo, si Estados Unidos tomara esa decisión de Encirgo, se perdería esa posición, porque un juez determinaría que ya no tiene la representatividad de Venezuela. Se perdería el oro también, porque el juez en Londres diría ya no es el representante que reconoce el gobierno de la reina. Entonces, es un juego muy maquiavélico, pero muy fino, que tenemos que empezar a unir para poder enfrentar la situación que viene en Venezuela. Antonio, de esos tres grupos políticos, ninguno tiene preponderancia sobre el otro, ninguno es más fuerte que el otro. Es correcto, por eso es necesario buscar vasos comunicantes con figuras que sean reconocidas por los tres grupos como líderes o personalidades que se sucedían en el pasado. Por ejemplo, los rectores de las universidades generalmente estaban por encima de esa situación por su calidad y su formación. Entonces habría que buscar si es el factor de la iglesia, si es en los líderes de los rectores universitarios, si es alguien que pudiese aglutinar, porque se necesita en este momento que los tres se unan para poder hacer camino a lo que toca. Antonio, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un placer, César Miguel, por la invitación. Antonio de la Cruz, analista político, director de Inter-American Trends en la ciudad de Washington. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión.